Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, los atributos de Dios. ¿Por qué es esto importante? ¿Será que es un tema teológico nada más, algo que no es de interés práctico para nosotros? Definitivamente no. Conocer los atributos de Dios es lo que nos permite, amigos, poder relacionarnos con Él, porque sus atributos son básicamente un boceto de su carácter, de cómo es Dios. Entonces eso definitivamente nos hace percibirlo como Él es correctamente, entender algo de Dios y saber entonces cómo relacionarnos con Él. Pues, amigos, con esto tiene que ver nuestro tema hoy, los atributos de Dios. En el libro de Deuteronomio, como en muchos otros pasajes de la Biblia donde aparecen estos atributos, nos dice particularmente esta escritura lo siguiente, Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El Dios eterno, mire cómo se le describe, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Aquí se muestran atributos de Dios como es la eternidad de Él y también como pudiéramos decir, su omnipotencia. Él puede enfrentar cualquier enemigo y no hay nadie, no hay ni un solo de sus enemigos que pueda hacerle frente a Dios. Pues, insisto, tener un boceto de Dios, su carácter, sus atributos, nos hace conocerle mejor. Y al conocerle mejor, eso nos lleva a relacionarnos mejor también con Él. Eso es como tratándose de una persona que se diga, bueno, esta persona es de tendencia alegre, siempre está haciendo bromas, es una persona muy optimista, entonces ante ese boceto tú ya sabes cómo vas a relacionarte con esa persona. Caso contrario que te dijeran, bueno, esta es una persona que está siempre triste, es de corte melancólica, entonces tú dices, bueno, entonces yo me voy a relacionar así y así con una persona con tales características. Bueno, es lo mismo con Dios. Necesitamos, amigos, conocer sus atributos para poder entonces relacionarnos de mejor forma con Él. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Entremos ya en materia concreta. Esos atributos de Dios son los siguientes. Lo primero, tal como el texto bíblico leído nos lo indicó, su eternidad. Dios es eterno. No hay comparación. Dijo el texto leído en Deuteronomio, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. La eternidad de Dios. ¿Tiene alguna importancia la eternidad de Dios para nosotros? Por supuesto que sí. Porque significa entonces que sus planes y diseños no son interrumpidos, que sus planes y diseños, amigos, no pueden ser alterados en términos del tiempo. Ustedes saben que en la vida humana se pueden hacer planes muy lindos, pero el factor tiempo va a determinar la caducidad o el término final de esos planes, porque el tiempo hace eso, modifica los planes, modifica los proyectos. Pero cuando se trata de Dios, sus proyectos, para usar un término, son proyectos eternos. También la eternidad de Dios nos concierne, amigos, porque eternidad divina equivale a nosotros en estabilidad en relación a nuestro Dios. Es decir, no es un Dios que en alguna temporada se manifestará de una manera,
Luego, en otra temporada, ya aquel Dios queda como desconocido porque surge otra clase u otro tipo de Dios. No, el Dios de la Biblia es un Dios eterno. La eternidad de Dios es lo que nos hace entonces confiar en que se trata de un ser supremo. Miren qué término, un ser supremo, no hay otro arriba de él, un ser superior que es el que rectora, el que gobierna, el que dirige nuestras vidas, nuestras historias y todo lo relacionado con nosotros los seres humanos. Entonces, esta es la primera cualidad de Dios, su eternidad. Lo segundo, que va muy ligado con la anterior, es que Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios se desprende precisamente de su eternidad. Es un Dios eterno que no va evolucionando con el tiempo, sino que es un Dios que es eterno, pero en su eternidad se mantiene inmutable. ¿Qué significa el término? Que no cambia, que no cambia. Una de las escrituras más asombrosas en la Biblia es aquella que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vaya, qué términos. No hay mudanza, es decir, no está evolucionando. Él fue, es y será siempre el mismo. Y tampoco no hay mudanza ni sombra de variación. A veces tú ves que una sombra va paulatinamente moviéndose, proyectándose en el suelo, ¿no es cierto? Dios no tiene ni la más mínima sombra de variación. Entonces, cuando tú lees en la Biblia que Dios es misericordioso, eso nunca va a cambiar. Si lees que Dios es su fidelidad es para siempre, eso nunca va a cambiar porque todas esas otras cualidades de Dios, su amor, misericordia, su justicia, su fidelidad, son rasgos que dentro de su inmutabilidad nunca cambiarán. Por supuesto que podemos ver a Dios disgustado en algún tramo de la historia, pero Él siempre se mantiene siendo el mismo Dios, el Dios que busca acercar al ser humano usando todas las formas y medios posibles. Y el gran acto de acercamiento de Dios al ser humano perdido es que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados y traernos de vuelta a Dios. Se dan cuenta, es un Dios maravilloso, un Dios inmutable. Una tercer atributo de Dios es que es un Dios omnisciente. Significa el término omnisciente que todo lo sabe, todo lo conoce. No es un Dios que necesite informarse para resolver esto o aquello, porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces es un Dios que Él mismo se constituye en la fuente de sabiduría y de conocimiento absoluta, absoluta. Dentro de lo que es los conocimientos que los humanos adquirimos a través de la ciencia, etcétera, son apenas unas gotas del conocimiento y la revelación que por gracia de Dios nos llegan a nosotros los humanos. Pero el conocimiento supremo, vasto, interminable, conocimiento infinito de un Dios omnisciente, eso solo corresponde a Él. Y eso a nosotros debe darnos, amigos, esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros afrontamos intrincados problemas humanos que muchas veces nosotros no tenemos respuesta acerca de cómo resolverlos. Pues bien, podemos acercarnos a Dios, buscar a Dios y decirle: Dios, yo no sé cómo resolver esta problemática de vida, pero tú que eres un Dios omnisciente, que todo lo sabes, que todo lo conoces, que tú sabes cuáles son los riesgos verdaderos, los peligros, cuáles son las respuestas mejores, trae las respuestas, Dios, conforme a tu conocimiento, trae las respuestas que
no que yo estoy pidiendo necesariamente, pero las que serán mejores para mí. Entonces podemos confiar en un Dios que sabe lo que hace con nuestras vidas. Esa omnisciencia hace que podamos confiar de que el que todo lo conoce, Él sabe entonces lo que es mejor para nosotros. Que ahí está en parte nuestra equivocación. Luchamos, intentamos buscar lo que según nosotros, según nuestro entendimiento, es lo mejor. Pero ¿qué sucede? Quien realmente sabe lo que es mejor para nosotros es ese Dios que como atributo es un Dios omnisciente. Esto a mí en lo personal, amigos, me enseñó a hacer una oración y es: Dios, te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, pero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Porque puedo confiar y tú puedes atreverte igual a confiar en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento absoluto, cabal, pleno, infinito de ese Dios omnisciente. Otra cualidad, otro atributo de Dios es que es un Dios omnipotente. Significa que todo lo puede. Es el Dios todopoderoso. No hay enemigo formidable que le pueda enfrentar. No hay lucha, no hay guerra, no hay batalla, no hay oposición, no hay adversidad, no hay tormenta, no hay tribulación. No hay nada que pueda ante la omnipotencia divina. Eso también nos da confianza. ¿Por qué? Porque peleamos batallas, enfrentamos guerras destructivas que pueden acabar con nuestra historia, pueden acabar con nuestros más importantes escenarios de vida, pueden acabar con nuestra vida. Pero Dios es omnipotente. Entonces, amigo, amiga, cuando tú enfrentas esas grandes batallas, tú debes confiar que no estás solo, que no estás sola, que el Dios omnipotente está a tu lado y Él vencerá a tus enemigos. Y como leímos en el texto de inicio, Él quita al enemigo de tu paso y grita: destrúyelo. ¿Te das cuenta? Es un Dios poderoso. Eso me hace recordar a David venciendo al gigante Goliat. ¿Fueron las piedras de David las que mataron al gigante? ¿Fue la onda de David la que mató al gigante? No, fue Dios Todopoderoso. Si David hubiese soplado solamente sobre el gigante, igual hubiera caído. Si David hubiera azotado el rostro con una pluma al gigante, igual hubiera caído, porque no fueron sus piedras, no fue su onda, no fue su precisión, su puntería, fue el poder de Dios. Porque, amigos, cuando el poder de Dios nos acompaña, nuestras acciones podrán verse como acciones pobres, como acciones irrisorias para otro, como acciones absurdas, pero esas acciones sencillas en el poder de Dios derribarán al más formidable adversario. Así es que date cuenta, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente está a tu lado y con Él vencerás en tus batallas. Y un quinto atributo de Dios es que es un Dios omnipresente. Significa que está presente en todo lugar. Dios está en todo lugar, hasta el más lejano y recóndito rincón del universo. Nosotros ciertamente no conocemos cuán vasto puede ser el universo total. Y Dios está en todos lados. Y Dios creó todo ese universo con todo lo que ese universo pudiera contener que nosotros no sabemos. Un Dios omnipresente. Por eso desde la antigüedad la voz de Dios nos dice: yo no habito en templos hechos de manos humanas, porque Dios está en todo lugar. Y ¿cómo es de curioso esto? Que el Dios que es tan grande, que no puede ser contenido en ningún lugar de su universo, Él ama y gusta vivir en los corazones de nosotros, los seres humanos. Tan pequeño nuestro corazón, tan frágil nuestra persona interior, y Dios allí quiere morar. Es el templo que Dios ha preferido
para habitar Él tan grande en un lugar tan pequeño. Pues amigos, Dios es maravilloso y tenemos todas estas hermosas cualidades y atributos divinos que nos dan a nosotros la seguridad, la confianza, la firmeza y la estabilidad de saber en quién hemos confiado. Para ir finalizando, leo de nuevo el texto en Deuteronomio 33 y versículo 27. El Dios eterno es tu refugio. Yo digo amén a eso. Y sus brazos eternos te sostienen. Digo amén a eso. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Aquí se ven algunas de las cualidades, de los atributos de Dios que hemos visto y en resumen, esos atributos divinos son: 1, Él es un Dios eterno. 2, Él es un Dios inmutable que no cambia. 3, Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe. 4, es un Dios omnipotente, todopoderoso. Y 5, Él es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Los atributos de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.